El siguiente mensaje es una presentación del ministerio Tiempo de la Gloria de Dios. Un breve repaso de lo que vimos el miércoles pasado. ¿Cuál era la definición de fe del miércoles pasado que habíamos visto? La fe era: me mantengo firme esperando. ¿Gracias a qué? Gracias a la evidencia de que voy a recibir lo que espero. Eso es la definición de fe. Y también habíamos hablado acerca del vínculo entre la fe y la razón. Y habíamos visto allí que la fe no estaba basada en razón o en razonamientos, sino que al contrario, nuestra fe se ve alimentada o mejorada gracias al razonamiento, ¿sí? ¿Por qué la fe no está basada en la razón? Porque por más buen razonamiento que usted pueda elaborar, siempre puede venir otro que haga un mejor razonamiento que usted, y ahí le echa a perder toda la fe. La fe es innata, la fe la traemos adentro de cada uno de nosotros. Y como dijo el apóstol el domingo pasado, recordando aquella ocasión donde una mujer tocó el manto de Jesús, la fe es lo que trae el poder de Jesús para tu vida. El poder está en Jesús. Jesús está aquí porque estamos reunidos en su nombre, aquí está Él. El poder está ahí. Había un montón de gente tocando a Jesús, palmeándole la espalda, quizá: maestro, ¿cómo le va? Qué gusto, sí. Pero la única persona que lo tocó con fe fue la que recibió el poder. Y Jesús dijo: salió poder de mí. Es decir, que el poder está en Él, pero sale si tú tenés fe. Es la fe la que, digamos, succiona el poder de Dios, si lo podemos decir de esa manera. Sale y obra en nuestras vidas un milagro, y obra en nuestra vida lo que estamos precisando. Así que qué bueno que estemos aquí para fortalecer nuestra fe. Y bueno, vamos a comenzar ahí con lo que usted tiene en las notas, con una pequeña pregunta, porque hoy vamos a hablar acerca de la fe en cuanto a ver si esto tiene tamaño o qué historia, ¿verdad? Porque hemos escuchado por ahí mucho esto de decir que la gente tiene poca fe, o yo tengo poca fe. Incluso hasta Jesús le dijo a sus discípulos: hombres de poca fe. Vamos a ver bien esto. La fe es cuestión de calidad o de tamaño. Y ahí ustedes tienen un versículo, Romanos 12:3, dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto del sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Esta es la expresión que vamos a analizar, la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Dice que Dios nos repartió a cada uno una medida de fe. Y la pregunta es si esa es más fe para algunos y menos fe para otros, si la medida es distinta para cada uno. Porque a veces la gente suele decir: la fe que tiene aquel, tremenda la fe que tiene aquel. No, a mí me falta todavía. Pero la verdad que no tiene mucho sentido interpretar que la medida de fe que Dios le repartió a cada uno es distinta para cada uno de nosotros, porque Dios no hace diferencia entre sus hijos. Dios no hace acepción de personas. Dios no tiene favoritos. Entonces hay por lo menos 4 versículos donde la Biblia dice que Dios no hace acepción de personas, donde Dios no discrimina entre las personas, entre sus hijos. Entonces, ¿por qué le daría más fe a uno que a otro? Ninguno de nosotros tiene más mérito que otro como para recibir un poco más de fe uno o menos fe el otro. Todos somos pecadores, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, todos estábamos condenados. ¿Qué hicimos para merecer algo que Dios nos dio, ya sea la salvación, ya sea el Espíritu o ya sea la fe? ¿Qué hicimos para merecer eso? Nada. Entonces, ¿por qué Dios nos daría a algunos más y a otros menos? Miren lo que dice ahí Juan 3:34, que usted lo tiene. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. ¿Qué está queriendo decir acá? Dios no da el Espíritu de a porciones, sino que Dios da el Espíritu o no da el Espíritu. El Espíritu Santo no es impartido en grados o en partes como si fuese una influencia. Es dado en persona a cada creyente en el momento del nuevo nacimiento. Asimismo, no existen personas con más o menos unción. Existen personas con unción o sin unción. O la persona tiene fruto o no tiene fruto. El fruto del Espíritu no es una cosa que se pueda partir. Uno no puede tener un poco de fruto. O tiene todo el fruto o no lo tiene. Entonces, cuando Dios dice que repartió, acá en este texto que usted leyó ahí en Juan, utiliza la misma palabra que dice cuando repartió el pan y los peces a la multitud. Cuando Dios dice que repartió panes y peces a la multitud, la palabra repartió es la misma que esta que dice acá, que Dios nos repartió a todos una medida de fe. Y a nadie se le ocurre creer que Jesús repartió pedazos de panes más grandes para uno y pedazos de panes más chicos para otro. Entonces, nada, y creo que esto usted lo tiene ahí, nada nos puede llevar a concluir que la medida de fe es distinta para cada persona, sino que Dios da a cada uno la misma medida de fe. Lo que sí ocurre es que hay personas que no saben usar la fe, o son débiles en la fe, o tienen una fe débil, pero no que tengan más o menos fe. De la misma manera, todos los creyentes tenemos unción. Algunos no saben que la tienen, otros no la han aprendido a desarrollar. Dependiendo del grado de consagración y de madurez, la unción se manifiesta más o menos en algunas personas, pero no que unos tengan más unción que otras.
Todos tenemos la misma medida de fe, quiere decir que todos tenemos fe, pero no todos sabemos usar la fe. Así que en cuestiones de la medida de fe tenemos esto. De hecho, la evidencia de que todos tienen fe, inclusive los que no son creyentes en Dios, la evidencia de que todos tienen fe, es que todos nosotros hacemos planes de corto, mediano y largo plazo. Yo, por ejemplo, usted ahora llega a su casa y va a comer algo, ¿verdad? Porque seguramente ya tiene algo ahí en la heladera pronto para elaborar, que lo compró hoy temprano o algunos días atrás cuando hizo el surtido. ¿Y quién le asegura a usted que va a estar vivo dentro de un ratito? Nadie. Sin embargo, usted hizo planes para dentro de un ratito. Y seguramente también debe tener, gracias a Dios y su provisión, planes para mañana, de qué comer y de qué hacer. ¿Y quién le asegura que mañana usted va a estar vivo? Nadie. Eso es fe. Por eso usted hace planes para corto, mediano y largo plazo. Y por eso hay gente que, como tiene poca fe o no entiende la fe, dice, bueno, yo planifico hoy, mañana, después Dios verá. Pero si, ¿cuáles son tus planes de acá a 20 años? ¿Qué voy a saber si estoy vivo? Bueno, pero los que tenemos fe tendríamos que tener planes para dentro de 20 años, hermano. Así que vaya armándose algo, ¿sí? Bueno, pero usted me dirá, bueno, todos tenemos la misma medida de fe. La fe no es una cuestión de tamaño, entonces, bárbaro. ¿Y qué hacemos con el famoso y bien ponderado granito de mostaza? Vamos a leer allí, usted lo tiene en las notas, el pasaje de Lucas 17, 5 al 6, ¿sí? Dice, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro, que es un árbol, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Acá vemos claramente que los discípulos tenían la misma idea errada acerca de la fe. Y por eso le piden a Jesús que le aumente la fe. Ahora Jesús no responde, sí, como no, ahí tienen, les aumento la fe. Sino que Jesús parece que la respuesta que le da es como que si les dijera, no hace falta que les aumente la fe. Nada más necesitan que la fe de ustedes sea como un grano de mostaza. Y empieza a explicarles. Si no les hubiera dicho, sí, como no, les aumento la fe, o le hubiera dado la fórmula para aumentar la fe. A diferencia de lo que algunos creen, Jesús no se está refiriendo al tamaño del grano de mostaza, sino a la actitud del grano de mostaza. Y usted se preguntará, ¿la actitud de un grano? Bueno, en la metáfora, Jesús dice, crean como cree el grano de mostaza. Tengan la fe que tiene el grano de mostaza. ¿Y cuál es esa fe? La vemos ahí en Marcos 4:30. Decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios o con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Miren el comportamiento del grano de mostaza. Es la menor de todas las semillas, sin embargo llega a ser la mayor de las hortalizas. Crece tanto que las aves del cielo hacen nido en ella como si fuera un árbol, pero es una hortaliza. El grano de mostaza, queridos, tiene fe. No se mira a sí mismo viendo lo poco que es, sabe que puede vencer todas sus limitaciones y crecer tanto, más aún de lo que se espera de él. Esa es la actitud del grano de mostaza. El grano de mostaza se mira a sí mismo, no se deja llevar por lo que los demás opinen, porque los demás podrían decirle, vos sos el más chico de los granos. Él ve que es una hortaliza, pero dice, yo puedo llegar a ser árbol, y cree que lo puede hacer y lo logra. Esa es la actitud o la fe del grano de mostaza. El grano no se frena por sus limitaciones, no se frena por sus limitaciones, no se frena por su condición, por lo que tiene o por lo que deja de tener. Cree que puede superar sus limitaciones, crecer, superarse e ir por más. Esa es la actitud del grano de mostaza. Y eso es lo que Jesús le dice a los discípulos. Crean como cree el grano de mostaza. No acerca del tamaño del grano de mostaza, sino acerca de la actitud del grano de mostaza. Y así también tiene que ser, por lo tanto, nuestra fe. No es una cuestión de tener una fe grande para superar obstáculos o alcanzar metas. Necesitamos creer como cree el grano de mostaza. Tener la misma osadía, atrevimiento que tiene el grano de mostaza. Porque es un atrevido el hombre. Es una hortaliza y se ofrece como nido. Están los demás árboles que dicen, ¿y usted qué se cree que es? En la misma osadía que llevó a David a enfrentar a Goliat. Todos lo veían a David como el más pequeño, el menos preparado. Pero él no miraba eso. Él miraba que Jehová estaba con él. Eso es creer como cree el grano de mostaza. No mirar sus propias limitaciones y seguir adelante. También es la misma fe que tuvo Abraham. La Biblia dice que le creyó a Dios cuando Dios le dijo que iba a tener un hijo. Y él no se miró a sí mismo, a su vejez, a la vejez de su esposa. Supo que Dios podía hacer que superaran todas esas limitaciones y por lo tanto se animó. Le creyó a Dios, le fue contado por justicia. Entonces, no se trata de intentar eliminar las limitaciones, sino de creer a pesar de las limitaciones que tengo y superarlas gracias a la fe. Por donde vayamos a lo largo y ancho de la Biblia, encontraremos que este es el patrón de conducta de la fe.
Personas que superan sus limitaciones de la mano de Dios. Yo creo que difícilmente usted va a encontrar una persona perfecta siendo usada por Dios en la Biblia. Toda persona que usted ve que Dios ha usado en la Biblia tenía un problema, una limitación, una dificultad, una debilidad, y Dios la utiliza de todas formas. Por eso la fe es eso, es a pesar de mis limitaciones y a pesar de mis dificultades, yo sé que puedo alcanzar aquello que Dios tiene para mí. Así que eso en cuanto a fe y tamaño, no es una cuestión de mucha fe, de poca fe. No se tire abajo si usted se cree que tiene poca fe. Usted tiene la misma fe que cualquiera. Y cuando usted ve a algún hermano que cuenta testimonio, lo que le pasó, lo que Dios hizo en su vida, ay, yo quisiera tener la fe que tiene ese hermano. La tiene, ejercítela, fortalézcala. Amén. Bueno, habíamos dicho la vez pasada que la enemiga de la fe, ¿quién era? La ansiedad, muy bien. Así que hoy vamos a hablar de la pseudo enemiga de la fe, que es la duda, la que todo el mundo dice que debe ser, pero no es. Y ahí tenemos un pasaje largo en Mateo 9, 17 al 27. ¿Sí? Vamos a ir leyéndolo. Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti a mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude, y echa espumarajos, y cruje los dientes, y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo: desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto. De modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Famosa ocasión en la cual Jesús acababa de estar en la gloria hace un ratito atrás, en el monte de la Transfiguración, con Pedro, ¿con quién más estuvo? ¿Con Juan? No, con Pedro solo. Juan y Jacob, qué trío, Bueno, y bajaron del monte de la Transfiguración y se encuentran con este espectáculo, que los otros discípulos que habían quedado abajo, ninguno sabía cómo echar fuera el demonio, y ahí estaba armando un espectáculo, un desparramo de aquellos, y Jesús, viste, como que ya ya estaba agotado de la misma situación. Che, qué cosa, no los aguanto más, qué incrédulos que son. Y el padre viene y le dice, Jesús le dice: pero si vos crees, yo te puedo ayudar. Porque el padre le dice: si puedes, ayúdanos. ¿Qué le dice ahí? Ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Si puedes hacer algo. Ya el padre hasta estaba dudando de que Jesús podía hacer algo, porque había estado hace rato con los discípulos y no habían podido hacer nada. Es más, usted imagínese la escena. El padre va en busca de Jesús porque alguien le había dicho que Jesús y sus discípulos liberaban personas. Cuando llega, ya bastantes frustraciones viene teniendo la vida este pobre hombre, se agarra una más, los discípulos no lo pueden. Entonces ahí empieza a trabajar ¿quién? La duda. Cuando la cosa no sale cuando vos venís planeando, empieza a trabajar la duda, empieza a hacer su trabajo. Y este hombre ya estaba con algo de duda, porque viene que le dice: si puedes hacer algo, le dice a Jesús. Eso es condicional, si puedes hacer algo. No estoy seguro que puedas hacer algo, pero si podés, si hay algo que te a tu alcance, ten misericordia y ayúdanos. Y Jesús le dice: si puedes creer, al que cree todo es posible, como diciéndole: ¿cómo si puedo hacer algo? Yo puedo hacer algo, pero vos podés creer. Y el hombre con total y absoluta sinceridad le dice: creo, ayuda a mi incredulidad. Lo que es lo mismo decir: creo, tengo dudas, pero a pesar de mis dudas creo. Por algo estoy acá, por algo lo traje, por algo no me fui todavía, esperando que vos bajes, me dijeron que ibas a venir en un rato. Sé que si tú me ayudas podré vencer mis dudas. Esto es precisamente, aunque usted no lo crea, la fe del grano de mostaza. Esta es la actitud de la fe del grano de mostaza. Porque usted piense en la vida de este hombre. Desde que el chiquilín es chiquito, ¿cuántos años acumulando malas experiencias que afectaban negativamente su fe? ¿Cuántos años y años de experiencias de ver a este chiquilín teniendo estos ataques, queriéndose quitar la vida, porque dice que se arrojaba en el fuego o en el agua? O sea, es decir, vivió la vida atrás del chiquilín, agarrándolo, tratándolo de contener, tratándolo de rescatarlo. Es un desgaste emocional tremendo. Difícilmente algunos de nosotros podamos entender lo que pasaba por la mente de ese hombre. Entonces, ¿cómo no puede tener dudas una mente que durante décadas ha sido contaminada solo con lo negativo? Porque no ha tenido descanso este hombre, no ha tenido refrigerio. Era una tras otra situación de descontrol. Entonces,
ante una rutina de total negatividad, sumale que encima si había llegado con algo de esperanza, se murió cuando vio que los discípulos no lograban tampoco resolver la situación. Entonces, cuando llega Jesús al encuentro de este padre, uno puede suponer que la mente y el corazón de este hombre están en un terrible martirio. Cuando Jesús le pregunta, ¿crees? El hombre le responde, si no creyera no habría venido. Pero la verdad, ya he probado tanto, he intentado tanto, hasta tus discípulos lo traje y nada me ha resultado. Necesito que me ayuden a creer, porque mi fe está contaminada con tantas adversidades. Y Jesucristo, ¿a quién rezongó cuando les dijo incrédulos, ya generación? A sus discípulos, pero no al Padre. Jesucristo no rezonga al Padre. A ese Padre Jesucristo le dice, si puedes creer todo es posible. Creo, ayuda a mi incredulidad, y enseguida va y sana al Hijo. Jamás Jesús ha rechazado a alguien que tuviese algo de dudas. Jamás Jesús ha rechazado a alguien que, por haber tenido circunstancias negativas, por haber tenido desánimo, tuviese alguna duda. Jamás Jesucristo rechazó a nadie por la duda. Entonces la duda no es la enemiga de nuestra fe. La enemiga de nuestra fe verdaderamente es la ansiedad. Pero entonces, este hombre, a pesar de todo lo que había pasado, tenía la fe como la fe del grano de mostaza. Tenía fe con actitud. Porque aún así, a pesar de todo, todavía igual insistió una vez más. No pudieron los discípulos, pero cuando Jesús apareció, igual volvió a plantear el caso. Entonces, es un ejemplo contundente de misericordia, porque el Señor sabe y entiende por lo que estás pasando. El Señor sabe y entiende de pronto cosas que otros no podrían entender en tu vida, porque no lo han vivido. Porque es muy fácil hablar, pero no tan fácil comprender o ponerse en el zapato de otro. Entonces, cuando vos te presentás ante el Señor con tu oración, el Señor sabe lo que estás pasando. Entonces, si algún día has pasado una crisis de fe, de tener dudas, de creer que Dios no lo iba a hacer, no te condenes, porque el Señor no vino a condenar. Dice Juan 3:17, que el Señor no vino a condenar, sino que el mundo sea salvo por Él. Aun cuando hay dudas, puede haber fe. ¿Por qué la duda? O la acumulación de acontecimientos negativos que te van generando frustración, que te van generando angustia, tristeza, todo eso son limitaciones. Son obstáculos, pero acabamos de ver hace un ratito que gracias a la fe superamos los obstáculos. Entonces, la presencia de obstáculos, la presencia de limitaciones y la duda y las experiencias pueden ser una de ellas, no implica que tengamos una fe chica o menos calidad o que no sirva la fe. Al contrario, la fe nos va a ayudar a superar ese obstáculo. Y vaya si este hombre tenía fe, porque cuando llegó con el Hijo, el hecho de que los discípulos no supieran liberarlo le generó un obstáculo más a todo lo que ya traía. Y a pesar de eso, superó ese otro obstáculo también hasta llegar al mismo Jesucristo. ¿Amén? Así que eso es en cuanto a la fe y a la duda. Bueno, pasamos a la siguiente, que es fe en buen estado físico. Habíamos dicho que la fe era un músculo, ¿verdad? Y acá vamos a demostrar por qué decimos que la fe es un músculo. Ahí tenemos, fe en buen estado físico. Lucas capítulo 17, miren. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Este ya lo leímos, ¿no? Seguimos, mirá. Aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver del campo luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido. Y después de esto, come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Lucas 17, del 5 al 10. Al leer este pasaje hay que ser muy cuidadosos. Describe que la fe es como un grano de mostaza, que es capaz de darle la orden al árbol de que se desarraigue y se plante en el mar, y el árbol lo obedece. Por lo tanto, y después sigue con la parábola esta del siervo, por lo tanto esta es una parábola acerca de la fe y no es una parábola acerca del servicio. Este es un concepto de fe que Jesucristo quiere ilustrar con esta parábola, explicándonos que la fe funciona como un siervo que nosotros tenemos, que hay que ponerlo a trabajar. Esto es un alivio, porque a veces, yo cuando leí esta parábola la primera vez, como ustedes conocen, la Biblia tiene titulitos, ¿verdad? Titulitos que alguien le puso para ordenar, ¿no? Entonces, cuando dice lo del grano de mostaza, corta, pone el deber del siervo y arranca la parábola y queda como descolgado una cosa a la otra. Entonces, yo la primera vez que le dije, si me van a hacer laburar en la iglesia, ni las gracias me van a dar. Porque el deber del siervo, ¿no? Me voy a querer ir, ya terminé todo, y me dice, no, espere, ahora vaya y haga esto otro. No es así. Es una parábola acerca de la fe, que es coincidente, porque esto tiene que tener coherencia, con la noción que ya desde la antigüedad había acerca de la fe. ¿Qué habíamos dicho que era la fe en hebreo en el Antiguo Testamento? Usted lo tiene ahí en las notas, ahí fíjese. ¿Qué habíamos dicho? Que el vocablo era emuná.
Y que emuná significaba firmeza, constancia, ser duradero, fuerza moral para no dejarse abatir, etc. Y también habíamos dicho que emuná, ¿cuándo aparecía por primera vez en la Biblia? Cuando el pueblo de Israel tiene su primer batalla en el desierto. Y Moisés levanta los brazos e Israel gana la batalla. Moisés baja los brazos e Israel pierde la batalla. Y dice la Biblia que a Aarón y Hur pusieron una piedra para que Moisés se siente, le sostenían los brazos, y entonces cuando hubo en sus brazos firmeza, y esa es emuná, Israel ganaba la batalla. Es decir, la primera vez que aparece la palabra fe, emuná, aparece traducida como firmeza en los brazos, lo cual es bastante particular porque presta atención a lo siguiente. Esa fue la primera batalla que Israel tuvo en el desierto contra los hijos de Amalek, ¿sí? Y la ganó mientras había emuná. Cuando no había emuná, la iba perdiendo. Y cuando había emuná, le iba ganando. Naturalmente nosotros podemos darnos cuenta que en las siguientes batallas que Israel tuvo en el desierto, que fue luego antes de entrar en la tierra prometida, cuando conquistó 2 reyes, Og y Sehón, naturalmente yo creo que la estrategia ya estaba definida. Llegaba Moisés, se sentaba de una y hacía esto. Y Aarón y Hur al lado, ¿no? Digo, no se vuelve a repetir en la Biblia porque ya está, ya quedó una vez. Y la única batalla que Israel no peleó con Moisés levantando los brazos, la perdió. Que fue cuando los espías van a la tierra prometida y vuelven con las malas noticias y todo el pueblo se desanima y Dios da el dictamen y dice, bueno, ustedes no entran, y el pueblo dice, bueno, está bien, vamos a pelear, mal nosotros. Y Moisés le dice, oh, no sean así, no vayan porque Dios no va a ir con ustedes no entran. No, mal nosotros, vamos a pelear. Y van a pelear y mueren todos. Es decir, ¿qué significa? Las batallas que vos tenés en tu vida las vas a ganar con emuná. Las vas a ganar con firmeza que te da la fe. ¿Sí? Las batallas que vas a tener de aquí en más en tu vida las vas a ganar si tenés fe, si tenés emuná. Y emuná viene de la misma raíz que amén, eso creo que usted lo tiene ahí, al igual que leitamen, que significa entrenarse. Así que la fe es entrenamiento, disciplina, como tenía este patrón a su siervo. Acá el siervo, luego de un día de trabajo, al volver el amo a su casa, se ve obligado a seguir sirviendo al amo, y una vez que el amo se da por satisfecho, recién ahí se puede servir él mismo. En comparación con la fe, de la misma manera que pasaría este siervo, si uno no pone a trabajar al siervo, puede mal acostumbrarse. Le puede venir un poco de dejadez o de desidia, o lo que popularmente decimos se achancha. ¿Nunca le ha pasado a usted, termina las vacaciones, vuelve a laburar y no le cuesta agarrar el ritmo? Eso significa, en términos técnicos, que se achanchó, porque estuvo con la panza para arriba demasiadas semanas. Por eso, si usted no quiere que alguien pierda el ritmo en la práctica, hay que tenerlo laburando todo el tiempo, ¿verdad? Y la fe es exactamente lo mismo. Hay que tenerla desafiada, la fe, todo el tiempo. Si no, pierde estado físico. Lo mismo que le sucede a los deportistas, ¿sí? Los deportistas tienen que entrenar todo el tiempo para estar en buena forma física para afrontar la competencia. Si el deportista se deja estar y no entrena, pierde agilidad, pierde ritmo, pierde forma física, y cuando tiene que afrontar una competencia, no puede. Por eso todos los deportistas hacen algo que se llama pretemporada, antes de que arranque la temporada, que es volver a ponerse un poco a punto. Porque hasta los deportistas se toman licencia, comen y aumentan un par de kilitos. Entonces necesitan hacer pretemporada, necesitan ponerse de vuelta a punto antes de empezar la temporada. Usted lo ve en el fútbol uruguayo, usted lo ve que los primeros 3 o 4 partidos de los equipos uruguayos no corren ni en la mitad de la cancha. Porque la pretemporada acá es malísima y tuvieron 2 meses comiendo asado. El siervo de la parábola es la misma historia. El amo llega a la casa y no va a permitir que su siervo pierda ritmo, porque venía trabajando. Entonces lo aprovecha ahí mismo y le dice, para que no se malacostumbre, anda ahí, primero servime a mí. Hay muchas cosas por hacer todavía. Y si llegara a ser un siervo tan eficiente, que termina con todas sus tareas un par de horas antes de que el amo llegue a su casa, tampoco se puede quedar quieto sin hacer nada. Que se consiga algo para hacer, pero que no se quede sin hacer nada, porque después no arranca de vuelta, ¿sí? Entonces, esa es la parábola, esa es la ilustración que da pie para explicar cómo funciona la fe. La fe hay que tenerla continuamente trabajando para que no pierda ritmo. Jesús nos enseña que la fe está a nuestro servicio y que tenemos que usarla siempre. De lo contrario, se nos puede atrofiar. Si no usamos la fe, pierde calidad. Y cuando la vayamos a precisar, no nos va a servir. Así que, la conclusión que usted tiene ahí, la fe no se trata ni de tamaño ni de cantidad, sino de calidad y de fortaleza. Entonces, vamos a poner este ejemplo, que es el ejemplo que a todos nos gustaría vivir, pero no es bueno, aunque a todos nos gustaría vivir. Una persona que no tiene problemas. ¿A cuánto le gustaría ser una persona que no tiene problemas? Bueno, mire. Usted imagina una persona que no tiene problema, tiene un trabajo estable, está bien remunerado, llega a fin de mes, tiene casa, auto, tiene salud y tiene lo mejor de todo, que es ser soltero. Claro, porque no tiene suegra. No se dice acá, no sé quién lo puso. Utilizó la fe una vez para conseguir ese estado de bienestar, ¿está? Una vez usó la fe, alcanzó ese estado de bienestar, y ahora ¿en qué usa la fe?
Y si pasa mucho tiempo sin que tengamos una prueba o un desafío, nuestra fe se atrofia y cuando la vayamos a necesitar no va a servir. Ahora, si tú estás pasando una buena temporada en tu vida en la que todo está bien, yo te recomiendo que te consigas un desafío, no un problema. Problema no queremos tener. Claro, esto no es para que, bueno, si está todo bien en la vida, me voy a amputar una mano a ver cómo hago para salir adelante. No. Estamos hablando de, si no tenés problema, gloria a Dios, conseguite un desafío. Conseguite algo para alcanzar. Orá a Dios para que te ponga un sueño, un plan, una meta. ¿Ah? Y ahí te vas a conseguir laburo. ¿Ah? Y ahí vas a poder ejercitar la fe. Extendete, anda un poquito más. ¿Ah? Porque si no, se atrofia. Además, me encanta la parte esta donde dice, ¿acaso da gracias al siervo porque él hizo lo que había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. Es como diciendo, la fe tiene que trabajar calladita, sin reclamo ni queja, que para eso está la fe. De modo que la fe no es una cuestión de tamaños, de tener más o menos, o de tener grandes o pequeñas dosis de fe. ¿Es tamaño de qué? ¿Qué dice ahí? De saber que la fe la tenemos y tenemos que usarla. Hay personas que no usan su fe porque no han aprendido a hacerlo. También es una cuestión de fortalecer la fe, como vamos a ver ahora en un ratito. Pero antes vamos a señalar un pequeño aspecto porque algunos de ustedes que son buenos lectores de la Biblia ya se habrán dado cuenta de que hay un momento en el que Jesús le dice a sus discípulos hombres de poca fe. Entonces yo le vengo diciendo que no es cuestión de tamaño y Jesús ahora acá viene y me arruina y me dice, no, pero acordate que yo les dije hombre de poca fe. Bueno, acá la palabra fe, creo que se lo dice a Pedro cuando se estaba hundiendo o cuando estaban en la barca y venía la tormenta, hombres de poca fe. Y también se lo dijo ahí incrédulos, ¿no? Bueno, hombres de poca fe, acá, no es un adjetivo, sino que es un adverbio, porque no denota cantidad, sino que denota calidad. Poco, no de cantidad, sino poco de calidad. Que es como cuando uno dice, che, qué poco cuadro que tiene Nacional, no gana un partido en el campeonato. No es que tenga menos de 11 jugadores, tiene cuadro de poca calidad. ¿No? Bueno, con el perdón a los hermanos que sean hinchas de Nacional. En la Libertadores le está yendo bastante bien. Así que cuando usted lee hombre de poca fe, no está hablando del tamaño, está hablando de que la fe es muy pobre, poca fe, pero de pobre, de poca calidad. Así que bueno, ya vimos que la fe y la duda pueden coexistir, que es una dificultad más que la podemos llevar adelante, ya vimos acerca de que esto no es cuestión de tamaño, ya explicamos lo del grano de mostaza, y ahora acabamos de decir que la fe es un músculo que tiene que estar en buen estado físico. Y vamos a ver ahora a continuación, usted lo tiene ahí, un pasaje de la Biblia donde los discípulos perdieron estado físico con la fe. Y esto está ahí en Juan capítulo 11. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis. Mas vamos a él. La verdad que este es un versículo que a mí siempre me... Porque tipo, no sabéis lo que acaba de pasar. Murió fulanito. ¡Qué tragedia! ¿Cómo pasó? Esa es la reacción normal, ¿no? Ahora, en este versículo es, no sabes lo que acaba de pasar. Murió fulanito. ¡Ay, cuánto me alegro! ¡Ay, sí, murió! ¡Ay, qué bien! Porque es lo que dice acá. Usted lo leyó. Lázaro ha muerto y me alegro por vosotros. Solo Jesús se puede alegrar de que se le murió el amigo. Bueno, porque él ya sabía lo que iba a pasar, ¿verdad? Pero para el otro que no tenía idea, escucha eso y dice, Lázaro murió y la verdad que me alegro que haya muerto, que no haya estado allá para sanarlo. Dice, Jesús se alegra de no haber estado allá para sanar a Lázaro. Presta atención porque este es el kit del asunto. Porque además le dice ahí, para que creáis, a sus discípulos les está hablando. Y yo le quiero contar que esto pasó 4 meses antes de que Jesús muriera. Así que los discípulos ya habían estado 3 años con Jesús. Habían ido a la fiesta de los tabernáculos en Jerusalén. A Jesús se le armó tremendo lío en la fiesta de los tabernáculos, casi lo pasan para el otro lado. Y como Jesús sabía que no podía morir ahí, tenía que esperar las Pascuas, para que todo se cumpliera, dijo, mejor me rajo porque si no me la van a dar. ¿No? Entonces se fue de Jerusalén al otro lado del Jordán, eso lleva un día de camino, 30 kilómetros. Entonces ahí estaba, lo más tranqui, ¿por qué? Si pasaba para el otro lado lo estaban esperando. Por eso incluso yo no lo puse acá, pero si usted sigue leyendo el capítulo 11, los discípulos dicen, estaban buscando matarlo allá y ahora vamos a ir para allá, y bueno, vamos y nos morimos todos, dice uno de sus discípulos, en unos versículos después. Entonces Jesús estaba a un día de camino, es decir, un día de camino es eso. En aquella época la gente se manejaba caminando, los que no tenían camellos y eso. Entonces la distancia que podían recorrer caminando 8, 9, 10 horas era 30 kilómetros, ¿no? Como de acá a Pando. Después tenía que descansar para seguir el día siguiente, ¿no? Eso sí. Entonces él estaba a esa distancia. Y le llega la noticia de que su amigo estaba enfermo, cuando en realidad ya estaba muerto, porque el mensajero salió con la noticia y ya se había muerto,
pero ya tenía la noticia desactualizada, pero eso otro día se lo cuento bien. Y Jesucristo, que ya sabía que estaba muerto, pero en realidad los demás pensaban que estaba enfermo, se queda a propósito 2 días más y después vuelve el otro día. Así que 1, 2, 3, 4 para volver. Cuando llega, le dicen, hace 4 días que murió. O sea, cuando salió el mensaje ya había muerto. Y esperó a propósito 4 días para que ustedes me crean, le dicen a los discípulos. ¿Cómo para que ustedes me crean? Hace 3 años que los discípulos están con Jesús. ¿Qué es lo que no le creen? ¿Cuál es el problema que tiene la fe de los discípulos? Bueno, el problema que tiene la fe de los discípulos es el siguiente. Los discípulos habían estado 3 años viendo a Jesús sanar, a Jesús liberar y a Jesús revivir un par de muertos también. Había revivido a la hija de Jairo, había revivido al hijo de la viuda de Naín, ¿verdad? Es decir, ya para los discípulos los milagros ya ni eran milagros. ¿Me entiende? Por la cotidianeidad que tenía con los milagros. Lo veían todos los días. Si Jesús iba a ver a Lázaro cuando Lázaro estaba enfermo y lo sanaba, no era la gran cosa para los discípulos, una sanidad más. Ya sabemos que esto Jesús lo hace. Y si Jesús hubiera llegado justo cuando Lázaro moría, tampoco era la gran cosa para los discípulos. Un muerto más que Jesús revive, ya revivió otros 2. Y habrá revivido algunos otros que no habrán quedado registrados, capaz, ¿verdad? Entonces, la fe de los discípulos había perdido estado físico. ¿Por qué? Porque estaban en un mismo nivel. Había un mismo nivel de milagro que se había mantenido durante el tiempo. Y ya estaban acostumbrados a eso. Y Jesucristo sabía que el haber estado acostumbrados a ese mismo nivel de milagros todo el tiempo les era un problema para los discípulos, porque ahora iba a venir el tiempo donde ellos tenían que creer por cosas más grandes y la fe en ese estado no les iba a servir. Entonces Jesucristo necesariamente necesitaba de un milagro más fuerte para reactivar más la fe de los discípulos, porque 4 meses después Jesús iba a morir deshecho, porque una cosa es que vos estás enfermo, te moriste, pero tal cuerpo más o menos sirve, ¿no? Levantamos esto y seguimos andando, ¿no? Si te acabó la batería del auto, cambia la batería, el auto anda, ¿no? Ahora si te diste un choque de eso que queda todo estartalado, va para resto, ¿verdad? Yo digo esto así en términos ilustrativos, yo sé que causa gracia, pero Jesús iba para resto después de la cruz. Nunca llegamos a ver ni en los dibujitos ni en la película lo que verdaderamente pasó ahí. Entonces hace falta una buena fe para creer que eso que iba para resto podía revivir. Entonces Jesús dice, bueno, les voy a hacer un milagro grandote, de esos que nunca hice todavía, les voy a revivir un muerto de 4 días para ver si le despierto la fe. Por eso les dice, menos mal que no estábamos allá, porque si yo hubiera estado allá y lo sanaba, esto para ustedes no iba a ser de provecho ninguno. Que eso creo que yo se lo puse ahí. Si Jesús hubiera visitado a Lázaro a tiempo, cuando aún estaba vivo, y lo hubiera sanado de la enfermedad que lo mató, ese milagro no hubiese tenido ningún efecto edificante en la vida de los discípulos. Hubiera tenido un efecto bárbaro en Lázaro, en sus hermanas, en los vecinos, en toda la comunidad ahí. Pero en los discípulos de Jesús, en los que Jesús necesitaban que estuvieran firmes en la fe, no hubiera generado ningún efecto. Así que, ¿cómo hacemos para fortalecer entonces la fe? Para que nuestra fe no pierda estado físico. Bueno, no se preocupe, Dios se encarga de eso, ¿sí? No tiene usted que andar buscando un plan de fortalecimiento de la fe en 40 días o cosas por el estilo, ¿no? El Señor mismo se va a encargar de que su fe no se achanche, no se venga abajo. Porque de la misma manera que precisamos entrenar la fe para que esté siempre en buen estado físico, preparada para más, para superar los límites, para alcanzar cada vez metas mayores, también debemos comprender el proceso de fortalecimiento de la fe que Dios usa, que es ponernos a prueba. Y en ese sentido, como mencionamos antes, la ansiedad va a ser nuestra principal enemiga, porque en la medida que el tiempo pasa y aquello que estamos esperando no ocurre, en lugar de mantenernos firmes esperando que eso es la fe, podemos dejar de creer que va a ocurrir. Pero la fe debe ser inquebrantable, al punto que sigas creyendo, no importa las circunstancias ni las vivencias. Ese es el nivel de fe al que queremos llegar, ¿verdad? Que a pesar de lo que pase, sigamos creyendo. Cuando decimos que una fe inquebrantable es aquella que permanece a pesar de todo, estamos reconociendo implícitamente que en algún momento vamos a atravesar eventos y desafíos que van a probar esa fe. Si no, ¿cómo podemos decir que es la fe que está a pesar de todo lo que pasó? Es porque algo nos va a tener que pasar. Vamos a atravesar algunos momentos difíciles en la vida. No es una novedad, yo creo que ustedes esto ya todos lo saben. Y allí en 1 Pedro 1, ustedes tienen ahí el versículo, que quiero que me acompañen a leerlo, y dice, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Prestemos atención a este versículo que tiene un montón de cosas. Miren, primero dice que vuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra. Así que el apóstol Pedro nos enseña que los momentos de prueba son para probar nuestra fe
y fortalecerla de forma tal que pueda ser digna de ser elogiada por haberse mantenido a pesar de todo. Ese es el nivel de fe al que el Señor nos quiere llevar. ¿Cuántos quieren llegar a ese nivel de fe? Qué bien. Lo otro, mire qué interesante. Dice, aunque ahora por un poco de tiempo sí es necesario. Es decir, no es que las pruebas o las dificultades en la vida nos vienen porque sí. Porque Dios estaba aburrido y que le mandó una pruebita acá. Sino que es por un poco de tiempo y si es necesario. No son eternas las pruebas, no vas a vivir en dificultad toda tu vida. Esta temporada por la que estás pasando, esta prueba por la que estás pasando, se va a acabar pronto, pero además lo mejor de todo, tiene un propósito. No es que Dios estaba aburrido y se quería divertir contigo viéndote como se te pinchaba la goma del auto 3 veces este día y te agarró un atasco y llegaste tarde al trabajo. O como me pasó a mí esta mañana, genial. ¿Saben la que me pasó esta mañana? Yo creo que me pasó para que se las pueda contar a ustedes. Salgo de entregar a mi hija la más grande y voy a buscar a mi hija la más chica para llevarla al colegio, porque las tuve que llevar por turno porque llovía. ¿Tá? Agarro a la más chica y el viento me vuela el paraguas y se me cae la lanchera donde va la comida de la nena adentro y se me esparrama toda en el piso. Y bueno, me agacho y empiezo a recoger todo y se me empieza a ir mi hija porque estaba prendida de su paraguas que se la empezó a llevar. El viento es brutal. Yo, vení, le digo. Le cierro el paraguas y digo, metete dentro del edificio, metete. Recojo todo lo que se había caído, a media cuadra había llegado el vaso y ahora me acaba de decir mi señora que no recuperé el mantelito. Así que el mantelito en ese momento se me fue. Bueno, recojo todo, voy para arriba, de casa de vuelta, lavo todo, armo de vuelta la lanchera, me llevo a mi hija, la entrego en el colegio, salgo del colegio, camino una cuadra, se largó un chaparrón. Llegué empapado a casa, yo tenía la ropa del trabajo puesta. Digo, bueno, no me amargo porque en el trabajo tengo otra muda. Digo, ta. Entonces me visto, me cambio y me pongo ropa de persona común y corriente. Pantalón, camisa, saco. Y espero el turno para irme porque yo tengo un compañero de trabajo que en mi casa le queda a mitad de camino, me recoge, me lleva y después me trae. Cuando me manda el mensaje de que está saliendo, agarro mis cosas. Y ustedes saben que yo anduve esta semana un poquito mal del estómago, así que mi señora me hizo comida saludable. Tenía una viandita con puré de zapallo. Y no sé si había algo más. Entonces la viandita, el saquito de la sopa instantánea, ¿viste? La corbata, un par de medias y me voy al trabajo muy campante. Salgo de la puerta del edificio, se largó un chaparrón. Digo, bueno, tal, pues yo tengo que caminar unos 20 metros, digamos, y cruzar la calle y esperarlo del otro lado que él va para allá, ¿no? En la avenida que yo vivo. Me pego una corridita y no me mojo en nada, espero abajo el techito y una parada de ómnibus, es un problema. Arranco a correr, me pegué un porrazo. Claro, usted se ríe, está bien. Yo cuando terminé de dar vuelta a Carneros de traje, tenía el traje anaranjado. Es el color del zapallo el anaranjado, ¿no? No, yo digo porque como tengo un poco de daltonismo, capaz que el zapallo es azul y yo lo veo anaranjado. Pero digo, me quedó todo anaranjado acá, todo el zapallo en el piso. ¿Y qué? Rescaté el sobrecito de sopa, las medias, la corbata, la puse dentro de la bolsa y me subí al auto y me fui a trabajar. Obviamente no este saco, no este pantalón, no nada de esto. Este pantalón se salvó porque estaba en el trabajo y este saco me lo trajo mi señora. Camisa, corbata, todo, ¿no? Me trajo todo nuevo, ¿verdad? Dicho sea de paso, con este saco me casé y todavía me entra. Con el otro saco, el que quedó allá anaranjado fue que fui al casamiento de Marco, que ahora quedó anaranjado. Claro, entonces yo dice, yo no sé, realmente yo estoy seguro que lo que me pasó hoy fue para que yo se lo contara a ustedes y ustedes se pasaron un lindo momento. Yo también cuando me levanté y estaba en cuclillas ahí viendo eso me reí un poco, digo, está. Salieron de un negocio que está bien, señor, sí, no se preocupe, estoy bien. Pero no es que Dios anda medio aburrido por ahí con nosotros y nos manda esas cosas para divertirse. Algún propósito tiene. Yo todavía no sé muy bien cuál, pero por lo menos capaz que habrá sido para mostrarme que estoy mejor que antes, porque capaz que 10 años atrás hubiera insultado, hubiera maldecido, hubiera calentado, me hubiera agarrado la calentura y capaz que ni hubiera venido a la iglesia. ¿Y por qué no vino a la iglesia? No sabe lo que me pasó. Esto y aquello. ¿Te parece? Bueno, entonces uno ha mejorado, han pasado los años. Bueno, capaz que el Señor me lo permitió para mostrarme que aprobé alguna de las pruebas, digamos. Pero no es que Dios nos manda las pruebas o las dificultades porque no tenía nada para hacer y se quería reír un poco, que estoy seguro que se mató de la risa cuando me vio dando la vuelta a Carnero ahí. ¿Sí? Como si hubiera matado la risa a alguno de ustedes si hubiera estado presente. No, las pruebas tienen un límite de tiempo. Importante, las pruebas tienen un límite de tiempo y tienen un propósito para nuestras vidas. Amén. Y bueno, el otro que dice este versículo es: tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Las pruebas son naturalmente una aflicción, son una tristeza. Nosotros no las pedimos, no queremos que vengan. Por eso son una aflicción. ¿Sí? Pero tiene su significado. Hebreos 12, usted lo tiene ahí, nos da una clave que es fundamental para esto. Dice:
Por lo tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia. ¿Cuántos saben correr con paciencia? Está buena esa, ¿eh? Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Cómo hizo Jesús para aguantar lo que tuvo que pasar? Que vendría a ser lo que dice este versículo en criollo. ¿Cómo hizo Jesús para poder menospreciar el oprobio? ¿Qué significa menospreciar el oprobio? No darle importancia o no darle relevancia a lo que estaba sufriendo en ese momento. Cuando en realidad la tendencia más natural que tenemos nosotros es que si estamos atravesando un problema, ese problema es el todo de nuestra vida. Pasa a tomar el primer lugar en nuestra vida, es lo más importante en nuestra vida. Mirá lo que me está pasando, mirá lo que estoy sufriendo, mirá, ¿sí? Pasa a ser lo más importante, pasa a ser el centro de nuestro enfoque. ¿Cómo hacemos para menospreciar eso? Decir, esto no tiene importancia, resistir, aguantar, porque dice, sufrió la cruz, significa aguantar, resistir, pasar por la prueba. ¿Cómo hace? Por el gozo puesto delante de él. Usted lo tiene ahí. Por el gozo puesto delante de él. Es decir, Jesucristo, ¿dónde tenía los ojos puestos? En el futuro. En el gozo que estaba puesto delante de él, en lo que vendría después de la prueba. Entonces, cuando yo tengo mis ojos puestos en lo que Dios va a hacer conmigo después de la prueba, eso a mí me permite restarle importancia a la circunstancia negativa y poder atravesar la prueba exitosamente. Ningún estudiante va gozoso a rendir exámenes a la facultad, ¿verdad, Silvia? Ninguno. Pero puesto los ojos en el momento en que me voy a graduar y voy a finalmente trabajar de lo que quiero, puedo atravesar esta circunstancia que no es la que uno quisiera, pero que es necesaria para que pueda llegar. Y así en la vida ocurre de la misma manera. El tema es si nosotros sabemos a dónde queremos llegar. Porque la peor desesperanza de una persona es atravesar una prueba sin saber que tiene destino. Atravesar una prueba y no saber a dónde voy a ir después de esa prueba es peor que pasar la prueba. Pero cuando nosotros sabemos que tenemos esperanza en el Señor, cuando sabemos que todas las cosas ayudan a bien para aquellos que aman a Dios, cuando sabemos que todo tiene un propósito de Dios, cuando sabemos que Dios nos está guiando, que nos tiene en la palma de su mano, puestos los ojos en ese futuro, podemos atravesar la prueba. Por eso Santiago dice, y usted lo tiene ahí también, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Cómo es posible que tengamos gozo al pasar por pruebas? Porque estamos mentalizados en el resultado de la prueba. ¿Cuál es el resultado de la prueba? Ahí lo leyó usted, ahí dice, paciencia, que es otra cosa relacionada con ¿qué la paciencia? Con esperar. ¿Se acuerda que había una placa en la vez pasada que decía que fe, paciencia, esperanza tenían la misma raíz? Esperar. Pero a su vez esa paciencia produce perfección, cabalidad y provisión. Perfección, madurez, cabalidad y provisión. Dice, seáis perfectos, cabales, sin que os falte cosa alguna. Es decir, el resultado del camino este es nuestro perfeccionamiento. Claro, cuando usted se convirtió, usted no se perfeccionó de un día al otro. Usted se convirtió, usted aceptó a Jesucristo, pidió perdón por sus pecados, como decía Pedro cuando le predicaba a los... cuando nació la iglesia primitiva, dice, arrepiéntanse, pidan perdón a Jesucristo. Ahí es la conversión. Pero usted recuerda Hebreos 6.1 que dice, dejando ya atrás los rudimentos de la doctrina de Cristo, avanzamos hacia la perfección. La conversión te salva, pero no te perfecciona. Lo que te perfecciona es avanzar hacia la perfección. Y lo que te van a perfeccionar son las pruebas. Entonces, pon tus ojos allí en la perfección para poder atravesar las pruebas. Porque vamos a tenerla de todas formas. Nadie zafa de dificultades en este mundo. Nadie zafa de dificultades en este mundo. Así que ya que nos van a venir, seamos inteligentes, aprovechámosla y saquémosle provecho, ¿sí? Ahí también le puse Marcos 9:23. Jesús dijo, si puedes creer, al que cree todo es posible. Claro, porque alguno de ustedes me puede decir, bueno, pero ¿sabes una cosa? Yo estoy muy bien así como estoy. No preciso perfeccionarme, ni ser cabal, ni nada. Yo dejame así como estoy, no me mandés pruebitas. No necesito, con la fe esta que tengo de bilucha, estoy bárbaro, no me compliques el panorama, ¿verdad? Bueno, no vale. No vale, porque ¿cómo no vamos a fortalecer la fe? Mire lo que usted acaba de leer ahí. Si puedes creer al que cree, todo es posible. Entonces necesito fe.
y necesito fortalecerla porque a través de la fe todo va a ser posible. ¿Sí? No puedo desarrollar una vida si no le presto atención a esta faceta de la vida que es la fe. No puedo. Miren lo que dice ahí después. Respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Para el que cree todo es posible. Amén. ¿Cómo podría ser todo posible si nuestra fe es débil? ¿Cómo alcanzaríamos las promesas de Dios? Amén. Oramos. La palabra del Señor dice que las promesas de Dios se heredan por la fe y la paciencia. Las promesas de Dios se heredan por la fe y la paciencia. Así que démosle gracias al Señor cuando dice darle gracias a Dios en todo. Démosle gracias al Señor por todas las circunstancias que en la vida nos tocan atravesar, porque podrán ser algunas dolorosas, podrán ser algunas difíciles, pero son para heredar las promesas que el Señor tiene para nosotros. Amén. Fue una presentación del Ministerio Tiempo de la Gloria de Dios.